Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Soy Jorge Molina y hoy veremos cómo afecta la temperatura y la irradiación solar a la generación fotovoltaica y cómo esto se relaciona con la selección del inversor. Las variaciones de temperatura y radiancia implicarán que los valores de potencia, voltaje y corriente se salgan de lo definido en la ficha técnica de los paneles solares bajo el estándar STC. Por lo tanto, existe un riesgo y debemos ver cómo eliminarlo o minimizarlo. Comencemos. Una de las variables con las cuales seleccionamos los paneles solares es su potencia máxima Pmax. Ese dato que se especifica en la ficha técnica, aquí vemos un ejemplo para un panel solar de 525 watts, también se observa que los valores de la ficha técnica están condicionados al cumplimiento del estándar STC, el cual establece que los 525 watts y los otros valores se lograrán cuando la celda esté sometida a una temperatura de 25 grados. Además de eso, una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado y una masa de aire de 1.5. También por la ficha técnica sabemos que la temperatura de operación puede variar entre unos menos 40 grados Celsius y 85 grados Celsius, y que la temperatura nominal es del orden de 40 grados Celsius, un amplio rango de variación alrededor de los 25 grados. Esto hace que la potencia cambie en la medida que cambia la temperatura en la celda. Entonces, si la temperatura ambiente es, por ejemplo, 32 grados Celsius, ¿cuál es la temperatura que estará sometida a la celda en una techumbre? Echemos un vistazo a la ficha técnica. Como ejemplo, veamos una ficha técnica del panel JA solar. Vamos a los parámetros. Acá están los parámetros bajo el estándar STC, como lo comentamos. Acá se muestra los paneles en sus distintas versiones de potencia y se dan sus valores de voltaje y corriente que analizaremos luego. Lo destacable en este asunto es que estos valores que se indican acá, por ejemplo 525 watts de potencia del panel, se van a dar siempre cuando se cumpla el estándar STC que se indica acá, es decir, una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado y una temperatura en la celda de 25 grados Celsius, más una masa de aire de 1.5 G. Destaco acá lo de la temperatura a 25 grados Celsius, dado que en la misma especificación se indican los coeficientes de temperatura. Hay coeficiente de temperatura negativo y para voltaje y potencia y positivo para el ISC o la corriente cortocircuito. En el caso de la corriente cortocircuito, como es positivo, significa que por cada grado de aumento sobre los 25 grados Celsius, el ISC va a aumentar en 0.045% por cada grado de aumento. Y si la temperatura disminuye, va a disminuir en 0.045. En cambio, VOC y Pmax son inversamente proporcionales. Es decir, si la temperatura sube, va a bajar el VOC y va a bajar el Pmax. Y si la temperatura baja, los dos valores estos de VOC y Pmax se van a ver incrementados en los porcentajes que se indican acá. Junto con ello, en el panel se muestra el NOC, que es un estándar que define condiciones de operación. Es importante indicar que este NOC se basa en una irradiancia ahora de 800 watts por metro cuadrado y su temperatura ambiente de 20 grados Celsius. Destaco estos dos valores, pues los vamos a utilizar para cuando veamos el cálculo de la temperatura en la celda, la temperatura real. Como operación, como condición de operación, se destaca acá la operación, el rango de operación, la temperatura como rango de operación que va desde menos 40 grados Celsius a más 85 grados Celsius. Y por otra parte, la temperatura nominal, para este caso, es de 45 grados más menos 2 grados Celsius. Como resumen, aquí les muestro en forma más gráfica el efecto de la temperatura. Si la temperatura sube, baja el VOC y el Pmax. Y si la temperatura baja de los 25 grados Celsius, el VOC y el Pmax suben, una relación inversamente proporcional. En cuanto al ISC, si la temperatura sube, el ISC aumentará. Y si la temperatura baja, va a disminuir el ISC. Entonces, una relación directamente proporcional.
Por lo tanto, lo mejor para la generación fotovoltaica son los días despejados con temperaturas bajas, menores a los 25 grados Celsius, y con una alta radiación, idealmente mayor a los 1000 watts por metro cuadrado o cercana a ese valor. Lo ideal, por lo tanto, son los días despejados y fríos, con alta radiación, eso sí que sin nieve y sin escarcha. En definitiva, los días calurosos y con baja radiación afectarán la generación fotovoltaica e implicarán un dimensionamiento mayor para compensar las pérdidas. Lo anterior se comprueba en estos gráficos de la ficha técnica del panel solar. Se aprecia que las variaciones de radiación, que se observan acá de 200 a 1000 watts por metro cuadrado, eh, afectan notoriamente la corriente. Si la radiación sube, la corriente va a subir en forma clara. En cambio, afectan de manera poco significativa al voltaje VOC. Pequeños cambios vamos a observar. La radiación podría subir más allá de los 1000 watts por metro cuadrado. Por ejemplo, en el norte del país se observan valores peak de 1160 watts por metro cuadrado, en Santiago cercano a los 1100 como valores peak. En algunos países se logran valores alrededor de los 1200 watts por metro cuadrado en esos horarios peak. En cambio, en la gráfica que tenemos acá a la izquierda, se ve que las variaciones de temperatura afectan claramente al voltaje. El voltaje va a variar con las disminuciones o aumentos de temperatura. El voltaje VOC. Los aumentos de temperatura implican una disminución clara del voltaje, como ya lo comentamos. Sin embargo, tiene poco impacto en la corriente. La corriente se mantiene constante con la variación de temperatura. Es importante destacar que nos referimos a la temperatura en la celda, en un panel ubicado en la techumbre. No es la temperatura ambiente. Puntos geográficos ideales son los con buena radiación en watts por metro cuadrado y bajas temperaturas. Países que sabemos que tienen temperaturas bajo cero, por ejemplo, y buena radiación solar. Ahí hay todo un equilibrio que ver. En estos gráficos obtenidos con datos del explorador solar, abajo vean link sobre cómo utilizar esta aplicación. Se muestra la variación de radiación para los meses de enero y junio en la ciudad de Santiago. En el mes de enero observamos que en 3 horas se logran valores superiores a los 1000 watts por metro cuadrado. El máximo son 1082 watts por metro cuadrado, dato que utilizaremos luego en la fórmula. Por otro lado, en el mes más bajo, junio, naturalmente tiene valores inferiores y su mínimo es de 171 watts por metro cuadrado. También vamos a utilizar este dato. Se comprueba, por lo tanto, una importante variación de la radiación que afecta directamente a la corriente del panel. En un próximo video veremos que esta variación justifica en gran parte los factores de ajuste que se definen en la normativa técnica NEC y RGR02. En esta curva se muestra la variación real de temperatura, desde un máximo de 32 grados Celsius a un mínimo de 2 grados Celsius, que utilizaremos en el cálculo de la temperatura real en la celda. Este es el caso específico de la ciudad de Santiago. Otras localizaciones podrían tener temperaturas mínimas bajo cero, o bien temperaturas ambientes superiores a los 32 grados Celsius de este ejemplo. En resumen, se comprueba una importante variación de radiación solar y temperatura. Debemos ver qué tanto influyen estos resultados en la temperatura real de la celda y por lo tanto en las especificaciones de voltaje, corriente y potencia de una agrupación de paneles solares. Veamos cómo determinar la temperatura en la celda. Esta es la fórmula que debemos utilizar para calcular la temperatura en la celda en grados Celsius. Y tienen los parámetros que se indican acá. El primero de ellos es la temperatura ambiente medida en grados Celsius, que la sacamos de la base de datos de meteorología del lugar respectivo y con valores máximos y mínimos, los mínimos y los máximos de temperatura para así obtener también la temperatura en la celda en esos rangos, en esos extremos más bien dicho. Luego, el otro parámetro que tenemos es el TONC, que es la temperatura nominal de la celda, que como lo vimos lo sacamos de la ficha técnica.
Luego tenemos el TNMOD, que es la temperatura estándar de este código NMOD. ¿Ya? Son 20 grados Celsius, eso es lo que debemos poner en la fórmula. Todas estas expresiones se multiplican por la relación de radiaciones. La primera es la real, que corresponde a una radiación que deberíamos tener para el punto geográfico de la instalación, por ejemplo, desde el explorador solar. Una aplicación más abajo pueden ver el link para obtener esta radiación real del punto geográfico. Luego tenemos el RNMOD, que también responde al estándar, son los 800 watts por metro cuadrado que debemos poner en la fórmula. La radiación real, así como la temperatura ambiente, son los valores que dependen del punto geográfico de la instalación y nos permitirán encontrar los valores máximos y mínimos de la temperatura de la celda. Entonces, para este ejemplo, tenemos los siguientes datos para reemplazar en la fórmula y así obtener la temperatura en la celda en la techumbre. Del mes de enero tenemos la temperatura ambiente máxima de 32 grados Celsius y la máxima radiación son 1082 watts por metro cuadrado. Y para el mes de junio, la temperatura mínima de 2 grados Celsius y la mínima radiación de 171 watts por metro cuadrado. Primero calcularemos la temperatura máxima de las celdas del módulo fotovoltaico para luego ver el caso de la mínima temperatura. En la fórmula incorporamos la temperatura ambiente máxima de 32 grados Celsius, sacada de la base de datos de meteorología. Luego la temperatura de operación de 40 grados Celsius sacado de la ficha técnica, los 20 grados Celsius y 800 watts por metro cuadrado que corresponden al estándar NMOD, y los 1082 watts por metro cuadrado que es la máxima radiación obtenida del explorador solar. Con esto hemos calculado que a una temperatura ambiente de 32 grados Celsius y una irradiancia de 1082 watts por metro cuadrado, las celdas estarán sometidas a una temperatura de 59.1 grados Celsius. Con esta temperatura de 59.1 podemos calcular el delta de temperatura con respecto a los 25 grados Celsius del estándar STC, como se muestra acá. El resultado son 34.1 grados Celsius, es decir, la temperatura en la celda es 34,1 grados Celsius superior a los 25 grados Celsius. Repitamos ahora el cálculo para la temperatura más baja. Reemplazamos los valores en la fórmula, ahora considerando una temperatura ambiente de 2 grados Celsius y una radiación de 171 watts por metro cuadrado. Se obtiene una temperatura en la celda de 6,3 grados Celsius y un delta de temperatura respecto a los 25 grados Celsius del estándar STC de menos 18,7 grados Celsius. Bien, les quiero comentar un dato práctico. El cálculo de la temperatura en la celda es posible también obtenerlo con las calculadoras en línea en la web. Aquí les muestro ejemplos y se puede observar el mismo resultado obtenido con los cálculos que hemos realizado mediante la fórmula, ¿no? En este caso, la radiación se ingresa en miliwatts por centímetro cuadrado, deben dividir por 10 los valores de watts por metro cuadrado. Es decir, en vez de 1082 se ingresa 108 como valor. Se obtienen los mismos 59 grados Celsius. Igual con este otro ejemplo, ingresando la radiación en watts por metro cuadrado, se obtiene lo mismo. Y este de acá de la derecha es para la temperatura mínima y se obtienen los 6 grados Celsius ya calculados. Son buenas calculadoras que simplifican el trabajo. Abajo les dejo una descripción con estas calculadoras. También pueden conocer la temperatura en la celda haciendo uso de una pregunta a la inteligencia artificial. Háganlo preguntando al menos a 2 inteligencias artificiales y comparen resultados. Son consejos que simplifican los cálculos. Hay que hacer uso de estas herramientas que son muy poderosas. Sigamos con los cálculos. Resumiendo, para la temperatura ambiente de 32 grados Celsius y 1082 watts por metro cuadrado, tenemos en la celda una diferencia de temperatura de
34.1 grados Celsius. Y para la temperatura mínima de 2 grados Celsius y la radiación de 171 watts por metro cuadrado, la diferencia es negativa, de 18.7 grados Celsius. Por lo tanto, debido a que los módulos solares operarán a una temperatura diferente a los 25 grados Celsius, que define el estándar STC, debemos calcular cuáles serán las pérdidas o ganancias de potencia, voltaje y corriente del módulo fotovoltaico, o más bien arreglo fotovoltaico. La variación o delta de temperatura se debe aplicar a los coeficientes de temperatura que se detallan en la ficha técnica del panel solar del ejemplo. Para ello se debe aplicar esta simple fórmula multiplicando el coeficiente de temperatura por el delta de temperatura máximo y mínimo que hemos calculado y que lo representamos acá. Esta operación la debemos hacer para cada coeficiente de temperatura, cada uno de los tres coeficientes. Aquí un ejemplo para el caso de Pmax. Tenemos el coeficiente de temperatura de Pmax, que es negativo, menos 0,35, y lo debemos multiplicar por el delta de temperatura para la temperatura máxima, que es 34.1. Eso nos da un porcentaje negativo de 11.6. Luego, para el caso del delta de temperatura mínimo, para la temperatura mínima, los mismos 0.35 del coeficiente multiplicado ahora por el delta mínimo, que sería menos 18.7, nos da por lo tanto un valor positivo, un porcentaje positivo. Estos valores hay que repetirlos para el caso de VOC y SC aplicando la misma fórmula. Y acá tenemos un cuadro resumen con los valores que se pueden obtener. Tenemos los resultados para cada caso. Para temperatura ambiente de 32 grados Celsius, eso calculamos una temperatura en la celda de 59.1 y el delta, que es 34.1. Y para los 2 grados Celsius de temperatura mínima, la temperatura en la celda, recuerden, 6.3, y ahora tenemos el mínimo, el delta mínimo 18.7. Y por lo tanto, para Pmax, en el caso de temperatura máxima en la celda de 59.1, la potencia sería disminuida en un 11.9%. El voltaje disminuye en 9.4% y la corriente aumentaría en 1.5%. Para el caso de la temperatura mínima, con temperatura en la celda de 6.3, la potencia aumentaría en 6,5, el voltaje aumentaría en 5,1 y la corriente disminuiría en 0,8. Pueden apreciar que es bastante pequeña la variación de temperatura. Eso se debe a que su coeficiente es bastante reducido, es 0,045% por cada grado Celsius. Bueno, ahora tenemos estos porcentajes de variación y los tenemos que aplicar a las especificaciones técnicas de la ficha. Veamos eso. Aquí tenemos los valores de la ficha técnica del ejemplo, según el estándar STC. Aplicando los respectivos porcentajes que se muestran acá, obtenemos los valores ajustados para las temperaturas máximas y mínimas. Aquí los ven detallados. Abajo acá muestro el ejemplo de cálculo para la temperatura máxima, y esto se debe repetir luego para la temperatura mínima y obtener el nuevo valor. Por ejemplo, acá vemos para Pmax es tomar los 525 watts y restarle a esos 525 watts el 11.9% que se muestra acá. Y eso irlo repitiendo para cada coeficiente y porcentaje de disminución o aumento para VOC, BMP, ISC y MP. Estos que se muestran acá, los valores de ajuste, son los valores que se deben considerar al verificar la compatibilidad con el inversor o cargador. Veamos un ejemplo. Bien, entonces veamos cómo aplicamos estos valores que hemos recalculado para la temperatura máxima y mínima para elegir el inversor solar que sea compatible. Aquí tenemos un resumen de ficha técnica de un inversor solar, es el marca Solis de 5 kW. Se muestran acá los parámetros
Estos parámetros se deben considerar como valores límite. Nunca pueden ser sobrepasados por los parámetros del módulo solar. ¿Ah? Siempre los parámetros del inversor deben ser superiores. De esa manera el inversor estará resguardado en cuanto a no sufrir daño. Entonces, para chequear que esto se cumple, tengo acá una serie de comparativas que hay que hacer. Una de ellas se relaciona con lo que ya vimos en otro video, que ven abajo el link, que es el sobredimensionamiento que admite esta configuración. Este inversor admitiría un sobredimensionamiento que está dado por la potencia fotovoltaica máxima recomendada en su entrada, que son 7500 watts. Eso lo relacionamos con los 5 kilowatts que tiene como capacidad nominal y nos da un factor de sobredimensionamiento 1.5. ¿Ah? Debe ser menor o igual a 1.5. Más abajo vean el link donde se explica esta situación de sobredimensionamiento en detalle. Luego, acá vamos a hacer un chequeo de no exceder el voltaje máximo que admite este inversor en su entrada y también en cuanto al rango de la entrada MPPT, el máximo que indica también en ese caso aquí de 90 a 550. Estos valores máximos no deben ser sobrepasados. Entonces, una forma de verlo es tomar el máximo y lo dividimos en este caso ahora por el VOC, pero el VOC a la mínima temperatura, que es el valor mayor, 51.7, y eso nos resulta en 10.6. Es importante este asunto que vemos acá de tomar el máximo valor, porque si hubiéramos tomado el 49.15, que es el valor del estándar, no habría resultado una cantidad mayor de paneles. Y esa cantidad mayor, al multiplicarla por el valor que obtendríamos a la mínima temperatura, excedería los 550 watts y se dañaría el inversor dependiendo de qué tan diferente es el valor. Luego tenemos que ver en cuanto al rango. El rango va de 90 a 550 y el máximo coincide en este caso con el máximo voltaje de entrada, pero dado que es el rango MPPT lo tenemos que dividir acá por el voltaje BMP, el máximo también, y nos da como resultado un máximo de 12 paneles. Este inversor tiene 2 MPPT, por lo tanto aquí podríamos, lo que se concluye es que 10 y 12 siempre tenemos que elegir el valor menor, sería el máximo de paneles por MPPT sería de 10. ¿Ah? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y luego para el valor total de cuántos son los paneles que admiten en totalidad, en la totalidad del inversor, tenemos que tomar la máxima potencia de entrada que admite desde los paneles, que son los 7500, y eso dividido por el Pmax para la mínima temperatura, que son 559.1, nos da un total de 13 paneles. Es decir, el inversor en su conjunto admite 13 paneles, pero en cada MPPT no pueden haber más de 10. Por lo tanto, podemos hacer distintas configuraciones, poner 10 en un MPPT y 3 en el otro, o 6 y 7, 6 y 6, las combinaciones que estimen conveniente, que sean más adecuadas para la instalación que están haciendo, pero sin exceder los 10 por MPPT ni los 13 paneles en total. Luego hay otro factor relevante que tiene que ver con el voltaje de arranque del inversor. Este voltaje es el que indica cuál es el umbral en que el inversor comienza a funcionar, se torna operativo. Por lo tanto, es importante ver cuál es la cantidad mínima de paneles que tenemos que tener para que supere ese valor y de esa manera el inversor pueda entrar en operación. Son los 100 volts que se indican acá, dividido por, en este caso, 44.5. Ahora tenemos que usar el VOC más pequeño. Y nos da 3 paneles. Es decir, para superar este voltaje tenemos que poner 2,2 paneles, pero esos son 3, ¿cierto? Y ahí superamos y el inversor puede operar sin problema. Luego tenemos que comparar la corriente de cortocircuito del panel, que son 13,9. Esta corriente tiene que ser menor que la máxima corriente de cortocircuito que admite el inversor, que son 22 amperes, y estaría eso correcto. Después está el IMP, que son 13 amperes, tiene que ser menor a la corriente de entrada máxima que indica acá, que son 16 amperes. Por lo tanto, también
para este caso estaría ok. Luego, en cuanto al voltaje máximo, considerando los 10 paneles, 10 por 51.7 nos da 517 volt, menor que los 550 estaría bien. Y después tenemos que chequear si el voltaje está dentro del rango, los 443.2, que es el BMP a la mínima temperatura, por 10 da 432 y eso está dentro del rango de 90 a 550. Finalmente, si consideramos 13 paneles multiplicado por la potencia del módulo a mínima temperatura, el valor máximo 559.1 nos da 7268 watt peak, que son menores al máximo que admite, que son 7500. Por lo tanto, esa es la forma de chequear la compatibilidad y, y ver siempre el mejor ajuste entre encontrar que esto se cumpla. A veces hay que hacer algunos juegos de la disponibilidad comercial, pero siempre hay que asegurar que no se sobrepasen estos valores del inversor. Bien, vemos que el caso de la temperatura en la celda puede ser un asunto muy relevante, ¿ah? Y a veces está fuera del alcance de medidas correctivas, ¿ah? Pero siempre es bueno preguntarse qué hacer para reducir la temperatura en la celda o no aumentar el problema. Eh, Cosas prácticas son, por ejemplo, asegurar un buen flujo de aire para que se disipe el calor en el panel. Tener soporte en instalaciones en techumbres que aseguren buen espacio entre la techumbre y los paneles para la circulación de aire, que haya un buen flujo de aire. Paneles en estructura a nivel de suelo que estén bien ventilados. Elegir también paneles solares con coeficiente de temperatura bajos o paneles solares con la mejor eficiencia. Elegir paneles también de película delgada que tienen mejor comportamiento para este problema de la temperatura. Y en estructura a nivel de suelo o con paneles verticales que también se utilizan bastante en la parte agrícola, utilizar paneles bifaciales. Eso podría minimizar un poco el problema. Ok, en el próximo video analizaremos otro ajuste que se debe hacer a la corriente ISC del panel fotovoltaico, lo cual está relacionado con la normativa local que tiene como referencia la norma NEC. Estos ajustes son necesarios para dimensionar conductores y las protecciones en el lado de corriente continua. Así que los invito a ver el próximo video. Para ello, suscríbanse y activen las notificaciones. Muchas gracias.